El humo salió de la sartén antes de que yo pudiera hacer nada. La cebolla que había cortado con tanto cuidado estaba negra en los bordes. El ajo olía a quemado. Y la receta en mi teléfono decía, cocina a fuego medio. Pero yo todavía no sabía bien qué significaba fuego medio. Abrí la ventana, agité una toalla en el aire para que no sonara la alarma de humo. Y me pregunté cómo algo tan simple podía salir tan mal. Y lo más extraño de todo fue que, una hora después, me senté a comer algo que había hecho yo solo por primera vez en mi vida. ¿Qué pasó? Te lo cuento ahora. Hola, soy Carlos. Bienvenido a Learn with Spanish Stories, el podcast donde practicas español con historias de la vida real. Hoy te voy a contar la historia de Tomás, un joven de 24 años que decidió cocinar una comida completa desde cero, por primera vez en su vida. Una historia sobre ingredientes desconocidos, instrucciones confusas, pequeños desastres en la cocina, y el sabor particular que tiene algo que hiciste tú mismo aunque no haya quedado perfecto. Tomás creció en una casa donde su mamá cocinaba todo. No era que él no quisiera aprender, era que nunca había necesitado hacerlo. Siempre había comida lista. Siempre había alguien que sabía exactamente cuánta sal ponerle al arroz o cuánto tiempo dejar el pollo en el horno. Tomás lavaba los platos a veces, y con eso sentía que su contribución a la cocina era suficiente. Cuando se mudó solo a los 23 años, sobrevivió durante los primeros meses con una combinación de comida para llevar, productos instantáneos y visitas frecuentes a casa de su mamá los fines de semana. Era un sistema funcional, aunque no exactamente económico ni saludable. Su mamá le decía cada domingo que tenía que aprender a cocinar al menos 3 cosas básicas. Tomás asentía, se servía otro plato, y pensaba que ya lo haría después. El después llegó un sábado por la tarde cuando su tarjeta de débito fue rechazada en la aplicación de comida a domicilio. No era que no tuviera dinero. Era que había llegado al límite de gastos que él mismo se había puesto a principios del mes para ahorrar más. Miró su refrigerador. Había huevos, una cebolla, 2 dientes de ajo, un tomate, queso y media bolsa de pasta que no recordaba haber comprado. Abrió su teléfono y buscó. Receta fácil con pasta para principiantes. La receta que encontró se llamaba pasta al pomodoro, y el sitio web decía que era perfecta para personas que nunca habían cocinado antes. La lista de ingredientes era corta. Pasta, tomate, ajo, aceite de oliva, sal, pimienta y albahaca fresca si se tenía. Tomás no tenía aceite de oliva ni albahaca fresca, pero el sitio decía que el aceite normal funcionaba también y que la albahaca era opcional. Decidió que eso era suficientemente cercano. Leyó la receta completa 2 veces antes de empezar. Luego la leyó una tercera vez porque en la segunda lectura se dio cuenta de que había varios términos que no entendía del todo. ¿Qué significaba sofreír exactamente? ¿Cuánto era una pizca de sal? ¿Cómo sabía cuándo el agua estaba en su punto de ebullición si nunca había hervido agua intencionalmente para cocinar? Buscó cada término por separado y tomó notas en un papel. Con su papel de notas al lado del teléfono, Tomás puso una olla con agua en la estufa y encendió el fuego. Luego sacó la tabla para cortar y empezó a picar el ajo. La receta decía 2 dientes de ajo finamente picados. Tomás los picó lo mejor que pudo, aunque el resultado fue más bien irregular. Algunos pedazos muy pequeños y otros bastante grandes. Pensó que probablemente no importaba demasiado. Luego picó el tomate. Eso fue más fácil. Y luego la cebolla. La cebolla no fue fácil. A los 30 segundos de empezar a cortarla, Tomás tenía los ojos llorando tanto, que tuvo que alejarse de la tabla 2 veces para recuperarse. Recordó vagamente haber escuchado que poner la cebolla en el congelador antes de cortarla ayudaba, pero ya era tarde para eso. Con todos los ingredientes listos sobre la mesa, Tomás puso aceite en la sartén y encendió el fuego. La receta decía fuego medio. Tomás puso el fuego en lo que le pareció medio y esperó. Cuando el aceite empezó a verse brillante, echó el ajo.
El sonido que hizo el ajo al caer en el aceite caliente le pareció satisfactorio. Profesional, casi. Pero el ajo empezó a dorarse más rápido de lo que esperaba. Tomás lo revolvió, luego echó la cebolla, luego el tomate. Todo junto en la sartén. El fuego seguía siendo, aparentemente, demasiado alto para lo que él consideraba medio. En menos de 2 minutos, los bordes de la cebolla estaban oscuros y había humo saliendo de la sartén. Tomás bajó el fuego. Abrió la ventana y agitó una toalla cerca del detector de humo que estaba en el techo de la cocina. Cuando el humo se disipó, miró lo que había en la sartén. No era exactamente lo que mostraba la foto de la receta. Los colores eran más oscuros, la textura era menos uniforme, y había algo en el fondo de la sartén que claramente se había pegado. Pero olía bien. O al menos olía a comida real, que era más de lo que podía decir de sus comidas habituales de los últimos meses. El agua de la olla por fin empezó a hervir, con esas burbujas grandes y constantes que la receta llamaba punto de ebullición. Tomás echó la pasta, revolvió una vez como indicaban las instrucciones, y puso el temporizador de su teléfono en 8 minutos. Mientras la pasta se cocinaba, siguió trabajando con la salsa en la sartén, agregando un poco de agua de la cocción como decía la receta, bajando el fuego al mínimo y revolviendo de vez en cuando. Cuando el temporizador sonó, Tomás sacó un fideo de la olla y lo probó. Todavía estaba un poco duro en el centro. Esperó 2 minutos más. Lo probó de nuevo. Esa vez estaba bien. Escurrió la pasta en el fregadero con un colador que encontró al fondo de uno de los cajones y la echó directamente a la sartén con la salsa. Revolvió todo junto durante 1 minuto. Sirvió en un plato. Ralló un poco de queso encima porque la receta lo sugería, y porque el queso siempre mejora las cosas. Se sentó a la mesa y lo miró un momento antes de probar el primer bocado. No estaba perfecto. El ajo estaba un poco más cocido de lo ideal, y la salsa era menos suave de lo que probablemente debería ser. Pero estaba comestible. Más que comestible, en realidad. Tenía sabor, tenía temperatura, y lo había hecho él solo desde cero en una cocina que todavía no dominaba con ingredientes que casi no conocía. Tomás comió todo el plato. Cuando terminó, le sacó una foto al plato vacío y se la mandó a su mamá con un mensaje que decía: «Hoy cociné pasta por primera vez. Quedó más o menos». Su mamá respondió en menos de 1 minuto con 3 signos de admiración y una pregunta. «¿Seguiste una receta?» Tomás le dijo que sí. Ella le respondió: «Eso es exactamente cómo se empieza». Esa noche, mientras lavaba los platos y la sartén con el fondo todavía un poco oscuro, Tomás pensó que cocinar no era tan misterioso como le había parecido siempre. Era complicado, sí. Había muchas cosas que no sabía y que iba a tener que aprender. Pero era aprendible, como cualquier otra cosa que uno hace por primera vez con un poco de atención y sin miedo a equivocarse. Guardó la receta en favoritos y decidió que el próximo sábado iba a intentar algo diferente. Quizás algo con huevo. Algo sencillo, para ir despacio. Ahora te cuento la misma historia, pero más despacio. Tomás creció en una casa donde su mamá cocinaba todo. Nunca aprendió a cocinar porque nunca lo necesitó. Cuando se mudó solo, comía comida para llevar casi todos los días. Un sábado, su tarjeta fue rechazada en la aplicación de comida. Miró su refrigerador y encontró algunos ingredientes básicos. Buscó en internet una receta fácil con pasta. Leyó la receta varias veces antes de empezar. Había palabras que no entendía. Tomó notas en un papel para recordar cada paso. Empezó a cocinar con mucha atención. Cortó el ajo, el tomate y la cebolla. La cebolla le hizo llorar los ojos. Puso el aceite en la sartén y echó los ingredientes. El fuego estaba demasiado alto. Salió humo y tuvo que abrir la ventana. La pasta se cocinó bien en la olla. Tomás la probó para saber si estaba lista. Mezcló la pasta con la salsa y sirvió en un plato. La comida no estaba perfecta, pero estaba buena.
Tomás comió todo el plato. Le mandó una foto a su mamá para contarle lo que había hecho. Su mamá le dijo que así es exactamente como se empieza. Esa noche, Tomás guardó la receta en favoritos. Decidió cocinar algo diferente el próximo sábado. Ahora vamos con el vocabulario de este episodio. La palabra ingrediente. Ingrediente significa cada uno de los alimentos o productos que se necesitan para preparar una receta. Por ejemplo, Tomás revisó su refrigerador y encontró pocos ingredientes, pero suficientes para hacer pasta. La palabra sofreír. Sofreír significa cocinar un alimento en aceite caliente a fuego medio durante poco tiempo, hasta que empiece a dorarse ligeramente. Por ejemplo, la receta le indicaba a Tomás que tenía que sofreír el ajo antes de agregar el tomate. La palabra pizca. Pizca significa una cantidad muy pequeña de un ingrediente, generalmente sal u otra especia, que se toma con la punta de los dedos. Por ejemplo, la receta decía agregar una pizca de sal al agua antes de echar la pasta. La palabra ebullición. Ebullición significa el momento en que el agua alcanza una temperatura tan alta que empieza a producir burbujas grandes y constantes en toda la superficie. Por ejemplo, Tomás esperó a que el agua llegara a su punto de ebullición antes de echar la pasta. La palabra colador. Colador significa un utensilio de cocina con muchos agujeros pequeños que se usa para escurrir el agua de la pasta u otros alimentos hervidos. Por ejemplo, Tomás encontró el colador al fondo de un cajón y lo usó para escurrir la pasta. La palabra cocción. Cocción significa el proceso de cocinar un alimento aplicando calor, ya sea en agua, en aceite, en el horno o en la plancha. Por ejemplo, la receta le indicaba agregar un poco del agua de cocción de la pasta directamente a la salsa. La palabra comestible. Comestible significa algo que se puede comer sin que sea dañino o desagradable, aunque no sea perfecto ni delicioso. Por ejemplo, la pasta no quedó perfecta, pero estaba comestible y Tomás comió todo el plato. La palabra temporizador. Temporizador. Significa una función del teléfono o un aparato de cocina que cuenta el tiempo y avisa cuando termina, para no pasarse de cocción. Por ejemplo, Tomás puso el temporizador en 8 minutos para saber cuándo revisar la pasta. Ahora tengo una pregunta para ti. ¿Recuerdas la primera vez que cocinaste algo solo? ¿Qué fue y cómo quedó? Escribe tu respuesta en los comentarios. I'd love to read your answer. Gracias por escuchar. Soy Carlos y nos vemos en el próximo episodio de Learn with Spanish Stories.